Lo que nadie le dice al psiquiatra, el alma no envejece. Misterio, suspense y una verdad que va a incomodar a más de uno. Voy a decir algo que en los círculos académicos me ha costado discusiones muy serias, algo que los psiquiatras no aprenden en la universidad, que no aparece en el DSM-5 y que sin embargo, y esto lo digo con toda la calma del mundo, es probablemente la causa raíz de una gran parte del sufrimiento que se sienta frente a sus consultorios cada día. El alma humana no tiene diagnóstico y sin embargo está enferma. Permítame ser más preciso. Hay personas que llevan décadas yendo al psiquiatra, reciben medicación, completan sus terapias, aprenden técnicas cognitivo-conductuales y sin embargo algo no sano. Algo sigue roto en lo más profundo, algo que el escáner no detecta, que el análisis de sangre no refleja, que ningún test proyectivo puede medir. Y aquí viene lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Hay un porcentaje, nadie sabe exactamente cuánto, pero los que trabajamos en la frontera entre la fe y la salud mental lo vemos constantemente. Hay un porcentaje de ese sufrimiento que no es psicológico, es espiritual. No estoy hablando de superstición, no estoy hablando de medievalismo, estoy hablando de una realidad que el propio Carl Jung intuía cuando escribía sobre el self, sobre la dimensión transpersonal del ser humano. Estoy hablando de algo que Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia, reconoció cuando dijo que el ser humano tiene una necesidad primaria de sentido y que esa necesidad no es psicológica, es ontológica, es espiritual. La pregunta que nadie le hace al psiquiatra y que sin embargo late debajo de toda consulta, debajo de toda depresión, debajo de todo insomnio crónico, debajo de toda ansiedad que no cede, es esta. ¿Y tu alma, doctor? ¿Cómo está tu alma? Porque hoy no vengo a hablarle solo al paciente, hoy vengo a hablarle a usted, al que cura, al que escucha, al que lleva los dolores de todos encima. Al psiquiatra que a veces llega a casa y no puede dormir, no por sus problemas, sino por los de sus pacientes. Hoy lo que voy a compartirle puede que le hierva la sangre o puede que le libere. Posiblemente las dos cosas. Quédese. Esto apenas comienza. El mapa que falta. Cuando la ciencia llega hasta el borde, déjenme comenzar con una imagen. Imagínense que usted es un cartógrafo. Su trabajo es trazar mapas precisos, detallados, científicamente rigurosos, ha estudiado durante décadas, ha aprendido a medir altitudes, corrientes de agua, formaciones geológicas. Su mapa es, dentro de sus parámetros, perfecto. Pero hay un territorio al final del mapa donde su brújula comienza a girar sin sentido, donde los instrumentos fallan, donde las herramientas que le han funcionado durante toda la vida dejan de responder. Eso no significa que ese territorio no exista. Significa que sus herramientas llegaron hasta aquí y no más. La psiquiatría moderna es sin duda alguna una de las conquistas más extraordinarias de la inteligencia humana. Lo digo sin ironía y sin condescendencia. El descubrimiento de los neurotransmisores, el desarrollo de los antipsicóticos, la comprensión de los trastornos del espectro bipolar, la investigación sobre el trauma y su impacto neurológico, todo eso ha salvado vidas, millones de vidas, y merece todo nuestro respeto. Pero hay un mapa que la psiquiatría, por su propia definición metodológica, no puede trazar. El mapa del alma, y aquí es donde quiero detenerme, porque esto no es una crítica, es una observación. La ciencia, por definición, estudia lo que es medible, repetible, observable, y el alma humana, esa dimensión de la persona que los griegos llamaban psyche, que los hebreos llamaban nefesh, que los teólogos medievales llamaban anima, el alma no entra en el microscopio. Eso no la hace menos real, la hace simplemente de otra categoría. Permítame contarle algo personal, y sé que en esto me arriesgo a que algunos me descarten como el cura que cuenta anécdotas, pero lo cuento porque lo viví y porque me parece que es exactamente de lo que estamos hablando. Tuve un amigo muy cercano
un hombre extraordinariamente inteligente, médico, especializado en neurología, una mente brillante, formada en las mejores universidades europeas. Durante años lo vi funcionar con una eficiencia casi mecánica. Diagnosticaba con precisión, prescribía con criterio, publicaba en revistas de alto impacto y entonces cumplió 58 años y algo se rompió. No fue un colapso dramático, no fue un episodio psicótico, fue algo más silencioso y en cierta forma más aterrador. Fue una especie de vaciamiento, como si alguien hubiera abierto una llave en algún lugar profundo de su ser y todo el sentido se hubiera escurrido lentamente sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Fue a ver a sus colegas, recibió su diagnóstico, le prescribieron lo que correspondía prescribir y siguió funcionando clínicamente hablando. Pero él me dijo algo en una conversación que nunca olvidaré. Me dijo: Ángel, he leído todo lo que existe sobre el cerebro humano, he estudiado cada sistema, cada circuito, cada mecanismo y no encuentro dónde vive lo que me está muriendo por dentro. Eso me heló la sangre. No porque fuera algo sobrenatural, sino porque era el grito más humano y más honesto que he escuchado en mi vida sacerdotal. Un científico llegando al borde de su propio mapa y reconociendo con valentía que había territorio más allá. Ese amigo se llama Rodrigo. Y hoy, varios años después, con mucho trabajo espiritual y también con su tratamiento médico, porque las dos cosas no se excluyen, Rodrigo está bien. Más que bien, está entero. Por primera vez en décadas, según sus propias palabras, está entero. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Volvió a conectar con algo que había abandonado hace 30 años. Volvió a reconocer que él no era solo un cerebro, era también un alma. Y que esa alma tenía necesidades que ninguna molécula podía satisfacer. Ahora bien, quizás usted está escuchando esto y se está preguntando, ¿a dónde va a llegar con todo esto? Le voy a decir a dónde voy. Voy a hablarle de algo que los manuales de psiquiatría no contemplan, pero que usted, si ha trabajado más de 10 años en salud mental, ya ha visto en algún paciente sin saber cómo nombrarlo, algo que hará temblar sus categorías diagnósticas y algo que paradójicamente traerá más paz que cualquier respuesta fácil. Siga con nosotros. Existe en la tradición judía un concepto que los rabinos del siglo II elaboraron con una profundidad asombrosa. Se llama Tikkun HaNefesh, que podríamos traducir muy aproximadamente como la reparación del alma. La idea es que el alma humana a lo largo de la vida acumula fracturas, no fracturas neurológicas, no estructurales, fracturas existenciales, rupturas de sentido, heridas que no sangran pero que deforman la manera en que una persona habita su propia vida. Y la psiquiatría moderna, en su búsqueda legítima de evidencia empírica, ha construido un lenguaje extraordinariamente sofisticado para describir las consecuencias de esas fracturas. El trastorno de estrés postraumático, la depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de burnout. Todos esos diagnósticos son reales, son útiles, son necesarios, pero son, si me permite la metáfora, la descripción del humo, no del fuego. El fuego es la herida espiritual. El fuego es el alma que perdió su orientación, que dejó de saber para qué existe, que se quedó sin el horizonte que le daba coherencia a todos sus esfuerzos. Y aquí está la paradoja más fascinante y también la más inquietante de nuestro tiempo. Vivimos en la era de mayor desarrollo psiquiátrico de la historia humana y al mismo tiempo en la era de mayor epidemia de sufrimiento psíquico. Los datos son abrumadores. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión afecta a más de 280 millones de personas en el mundo, la ansiedad a más de 300 millones, el suicidio se lleva casi 800,
000 vidas al año. También, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, quizás algo más, quizás ha llegado el momento de que la psiquiatría y la espiritualidad dejen de mirarse como enemigos y empiezan a mirarse como lo que son dos cartógrafos del mismo territorio, cada uno con instrumentos diferentes, cada uno iluminando lo que el otro no puede ver. El velo entre la ciencia y el misterio está comenzando a romperse y lo que hay detrás no es oscuridad, es luz. Las heridas que el bisturí no alcanza, trauma, alma y guerra invisible. Quiero comenzar esta parte con una pregunta que parece sencilla, pero que si la sostiene unos segundos en la mente, empieza a pesar de una manera extraña. ¿Cuántos de sus pacientes han mejorado clínicamente, pero siguen sin estar bien? Usted sabe a qué me refiero. El paciente cumple el protocolo, que toma su medicación, que asiste a sus sesiones, que en la escala de Hamilton marca una puntuación aceptable. Y sin embargo hay algo en sus ojos, usted lo ha visto, estoy seguro, hay algo en sus ojos que dice que todavía no ha llegado a casa, que sigue siendo extranjero en su propia vida. Ese algo tiene un nombre en la tradición espiritual cristiana. Se llama asedia. Y es una de las realidades más antiguas y menos comprendidas del sufrimiento humano. Los monjes del desierto en el siglo IV ya la describen con una precisión que asombrará a cualquier psiquiatra moderno. El Evagrio Póntico la llamaba el demonio del mediodía. No porque fuera literalmente un demonio, aunque en esa tradición también se contemplaba esa dimensión, sino porque llegaba en el punto más alto del día, cuando todo debería estar bien, cuando no hay ninguna razón objetiva para el sufrimiento y aún así el alma se hunde. La asedia no es tristeza, no es exactamente depresión, es algo más específico, es el agotamiento del sentido. Es el momento en que una persona mira su vida entera, su familia, su trabajo, sus logros y siente que todo eso, aunque esté intacto, no pesa nada, no significa nada, como si alguien hubiera drenado el significado de las cosas sin tocar las mismas. ¿Le suena familiar? Debería. Porque lo que los monjes del desierto llamaban asedia, lo que Kierkegaard llamó la enfermedad mortal, lo que Heidegger describió como angst existencial, hoy lo llamamos burnout, depresión resistente, anedonia crónica, mismo territorio, mapas distintos. Permítame volver a algo personal, porque creo que la experiencia vivida dice lo que los conceptos abstractos no pueden transmitir. En mis años como sacerdote llevo más de 3 décadas en el ministerio. He tenido el privilegio y a veces el peso de acompañar a personas en los momentos más oscuros de sus vidas. Personas que llegaban no porque creyeran en Dios necesariamente, sino porque ya habían agotado todas las demás puertas. Recuerdo a una mujer, se llamaba Elena, era psicóloga clínica de hecho, 44 años. Había dedicado su vida profesional a ayudar a otros a sanar. Y llegó a mí después de 3 años de tratamiento psiquiátrico, que había estabilizado su funcionamiento, pero que no había tocado algo que ella describía como un agujero negro en el centro del pecho. Esas fueron sus palabras exactas. Un agujero negro en el centro del pecho. Cuando hablamos lo que fue emergiendo lentamente, en varias sesiones era algo que ningún test había explorado. No era un trauma de infancia sin procesar, aunque eso también estaba. No era una disfunción cognitiva, aunque eso también había que trabajar. Era algo más profundo. Era una ruptura radical con el sentido de su existencia. Era una mujer que había perdido la capacidad de creer que su vida tenía un destino, que había alguien que la sostenía, que no estaba sola en el universo. Eso es psiquiatría, es teología, es filosofía, es todo eso. Y ninguna de esas disciplinas por sí sola tenía la respuesta completa. Lo que ayudó a Elena, y lo digo con toda la precisión que puedo, fue una combinación, su medicación que continuó, su terapia que profundizó, y algo más,
un proceso que yo llamaría de reconexión espiritual, no necesariamente religiosa en el sentido institucional, sino espiritual en el sentido más radical, la reconexión con la convicción de que ella era amada de manera incondicional por una realidad que la precedía y que la sostenía. Cuando esa convicción volvió y volvió despacio, no de golpe, no con fanfarrias, el agujero negro comenzó a cerrarse. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Padre Espinosa, lo que usted describe es simplemente el efecto terapéutico de la religión, una narrativa de consuelo, un placebo sofisticado. Y le respondo, quizás. Pero le hago una pregunta, si el placebo cura, ¿importa que sea placebo? Y más aún, ¿qué pasa cuando lo que usted llama placebo produce resultados que sus herramientas no pueden reproducir? Eso es exactamente lo que vamos a examinar ahora. Y lo que viene hará temblar algunas certezas. Existe un campo de investigación que ha crecido de manera extraordinaria en los últimos 20 años y que muchos psiquiatras conocen pero pocos citan en sus consultorios. Se llama psiquiatría transpersonal o en su versión más académica, psicología de la religión y la salud. Y los datos que ha producido son, para decirlo con precisión científica, estadísticamente significativos. El trabajo del psiquiatra Harold Koenig de la Universidad de Duke, que ha publicado más de 50 estudios sobre la relación entre espiritualidad y salud mental, muestra de manera consistente que las personas con una vida espiritual activa tienen tasas significativamente menores de depresión mayor, menor incidencia de suicidio, mayor resiliencia ante el trauma y una recuperación más rápida después de episodios psicóticos. No estamos hablando de correlaciones débiles, estamos hablando de efectos de tamaño moderado a grande, replicados en múltiples culturas y contextos. ¿Qué significa eso? No significa que la religión cure el trastorno bipolar, no significa que la oración reemplace la medicación. Significa algo más preciso y más interesante, significa que existe una dimensión de la persona humana que cuando está viva y activa, protege al cerebro. Que cuando esa dimensión está muerta o dañada, el cerebro es más vulnerable. Los santos medievales lo habrían dicho así: el alma enferma arrastra al cuerpo. La neurociencia moderna lo diría de otra manera: la desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, asociada con el estrés crónico y la pérdida de sentido, produce cambios estructurales en el hipocampo y la corteza prefrontal que aumentan la vulnerabilidad a los trastornos del estado de ánimo. Mismo fenómeno, lenguajes distintos, cartógrafos del mismo territorio. Y aquí está lo que encuentro verdaderamente fascinante. Lo que la neurociencia está describiendo como la pérdida de sentido es exactamente lo que la tradición espiritual ha llamado durante siglos el alejamiento del alma de su origen. No como metáfora poética, como descripción de una realidad que tiene consecuencias medibles, fisiológicas, estructurales. El alma que pierde su orientación hacia algo que la trasciende no solo sufre espiritualmente, sufre neurológicamente. Y el alma que recupera esa orientación, que vuelve a sentirse sostenida, amada, destinada, no solo sana espiritualmente, sana también neurológicamente. Eso debería hacernos pensar con mucha seriedad y con mucha humildad. Porque si eso es cierto y los datos sugieren que lo es, entonces ignorar la dimensión espiritual en la práctica psiquiátrica no es solo una omisión filosófica, es una omisión clínica. Es dejar sin tratar una parte real, medible e influyente del ser humano que se sienta frente a nosotros. El velo se está rompiendo y lo que hay detrás no es superstición, es una ciencia que todavía no tiene nombre completo. El enemigo que no aparece en el diagnóstico, guerra espiritual y salud mental. Voy a decirle algo que normalmente no se dice en un contexto académico. Hay pacientes que no mejoran
porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo. Hay pacientes que no mejoran porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo de manera metafórica. La estoy usando con toda la precisión teológica y, permítame decirlo así, con toda la seriedad clínica que el término merece. Porque en mi experiencia de más de 30 años acompañando almas en crisis, incluyendo casos que la psiquiatría había catalogado, tratado y en algunos casos dado por crónicos, he encontrado una categoría de sufrimiento que no responde al tratamiento convencional, no porque el tratamiento sea malo, sino porque el diagnóstico estaba incompleto. Falta una dimensión que la Escritura describe con una claridad que si la lees sin los prejuicios culturales del siglo XXI, resulta casi clínicamente precisa. San Pablo, escribiendo a los Efesios en el siglo I, dice algo que parece sacado de un manual de psicopatología, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué está describiendo Pablo? Está describiendo una realidad que opera por debajo del nivel de lo consciente, que no es reducible a la bioquímica cerebral, que influye sobre el pensamiento, la voluntad y el afecto de maneras que el paciente no puede explicar y que el terapeuta no puede localizar con sus herramientas habituales. ¿Es eso compatible con la psiquiatría moderna? Más de lo que parece. Déjeme contarle algo que ocurrió hace algunos años. Y cuando digo que me heló la sangre, no lo digo como figura retórica. Tenía un conocido muy cercano, un sacerdote colega mío, hombre de gran formación intelectual, nada dado a exageraciones ni a dramatismos espirituales. Le llamaré el Padre Marcos. Durante varios meses observé en él un cambio que al principio atribuía al agotamiento pastoral. Dejó de dormir bien, perdió el apetito, se volvió irritable de una manera que no era propia de su carácter. Comenzó a experimentar lo que él describe como pensamientos que no son míos. Pensamientos de desesperanza radical, de inutilidad, de un vacío que él decía sentir literalmente como una presencia física en la habitación cuando oraba. Fue a ver a un psiquiatra, recibió un diagnóstico de depresión mayor con componente ansioso, comenzó tratamiento y algo mejoró, pero algo no mejoró. El componente que él describe como la presencia en la habitación no cedía, de hecho, se intensificaban en los momentos de oración, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en una depresión clínica estándar, donde la práctica espiritual suele actuar como factor protector. Cuando profundizamos juntos en su historia con todo el rigor y la prudencia que este tipo de discernimiento requiere, encontramos algo que su psiquiatra no había preguntado porque no está en ningún protocolo de entrevista clínica. Había una herida espiritual antigua, una ruptura en su relación con Dios que databa de un episodio específico de su juventud, una herida que nunca había sido llevada a la luz, nunca había sido confesada, nunca había sido sanada sacramentalmente. No estoy diciendo que eso era lo que tenía, estoy diciendo que eso era parte de lo que tenía y que mientras esa parte permaneciera sin atención, el tratamiento psiquiátrico, siendo correcto, estaba trabajando con la mitad del problema. Cuando esa herida fue atendida espiritualmente con tiempo, con acompañamiento, con los sacramentos de la iglesia, algo se soltó en el Padre Marcos que ninguna molécula había podido soltar. Y su psiquiatra, que era un hombre honesto, inteligente, lo reconoció. Me llamó personalmente para decirme, no sé qué hizo usted, pero algo cambió que yo no puedo explicar. Ese no puedo explicar es el lugar más honesto y más fértil en el que puede pararse un científico. Ahora bien, lo que voy a compartirle en los próximos minutos es quizás lo más delicado de todo lo que hemos hablado hoy,
porque voy a hablarle de algo que existe, que es real, que tiene consecuencias clínicas perfectamente observables y que sin embargo produce en la mayoría de los profesionales de la salud mental una reacción que oscila entre la incomodidad y el rechazo directo. Le voy a hablar de la influencia espiritual maligna, no como categoría medieval, como realidad contemporánea. Y lo que diga en los próximos minutos podría cambiar la manera en que usted escucha a ciertos pacientes para siempre. Permítame establecer primero algo muy importante, porque si no lo establezco, todo lo que diga después será malinterpretado. La inmensa mayoría de los sufrimientos psíquicos que se presentan en consulta psiquiátrica son de naturaleza neurológica, psicológica o ambas. La depresión es real. La esquizofrenia es real. El trastorno bipolar es real. El trauma es real. Tienen bases biológicas identificables, tratamientos eficaces y no necesitan ninguna explicación sobrenatural. Dicho eso, existe una pequeña pero significativa categoría de sufrimiento que presenta características que no encajan en ningún cuadro clínico conocido y que cuando se aborda desde la dimensión espiritual con el rigor y la prudencia adecuados, responde de maneras que la clínica convencional no puede reproducir. Los criterios para distinguir entre una crisis psiquiátrica y una crisis espiritual han sido estudiados de manera seria. El psiquiatra y teólogo Karl Jaspers, fundador de la psicopatología moderna, ya reconocía que existían experiencias humanas que no podían ser reducidas a categorías clínicas sin falsificarlas. Stanislav Grof, desde una perspectiva muy diferente, propuso el concepto de emergencia espiritual para describir estados que parecen psicóticos, pero que tienen una estructura, una narrativa y una resolución completamente distintas. Y en la práctica del discernimiento espiritual cristiano, que tiene una tradición de casi 2000 años de refinamiento, con criterios mucho más rigurosos de lo que la mayoría imagina, se han identificado marcadores que permiten distinguir lo que es psiquiátrico de lo que es espiritual, y lo que es espiritual de lo que es específicamente lo que la tradición llama opresión o influencia espiritual maligna. Esos marcadores incluyen, entre otros, una resistencia específica y selectiva a la oración que contrasta con la ausencia de resistencia a otros estímulos. Una reactividad anormal ante símbolos o prácticas religiosas que no puede explicarse por condicionamiento cultural, la presencia de conocimientos o capacidades que el sujeto no podría tener por medios naturales y una historia de apertura voluntaria o involuntaria a prácticas ocultistas o esotéricas. No estoy hablando de fantasmas de película, estoy hablando de una realidad que la Iglesia aborda con protocolos específicos, con evaluación psiquiátrica obligatoria previa, con equipos multidisciplinares que incluyen médicos, psicólogos y teólogos. El exorcismo en la Iglesia Católica contemporánea no es un ritual medieval improvisado. Es un proceso de discernimiento riguroso que comienza precisamente por descartar toda explicación psiquiátrica antes de considerar cualquier otra. Y sin embargo, cuando esa explicación psiquiátrica ha sido descartada, cuando el paciente ha sido evaluado, medicado, terapéutico, hospitalizado incluso, y algo sigue sin ceder, entonces la pregunta honesta, la pregunta científicamente honesta es, ¿qué más está ocurriendo? Esa pregunta no es una rendición de la razón, es su ejercicio más riguroso. Porque la ciencia que no hace preguntas incómodas no es ciencia, es un dogma con bata blanca. Y el sufrimiento humano es demasiado serio, demasiado real, demasiado urgente como para que nos permitamos el lujo de ignorar dimensiones enteras de su realidad por miedo a parecer poco académicos. El alma existe, sufre y a veces necesita un tipo de ayuda que ningún fármaco puede dar. Eso no es superstición, es la frontera más honesta y más valiente del conocimiento humano, la integración. Cuando el médico reconoce que también tiene alma, llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy.
Y quiero comenzar con una pregunta que probablemente nadie le ha hecho a usted de manera directa, no a sus pacientes, a usted. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó frente a usted? Porque hay una verdad que la literatura sobre burnout en profesionales de la salud mental insinúa, pero raramente nombra con claridad. El psiquiatra que no tiene una vida interior activa, que no tiene una dimensión espiritual que le sostenga, que no tiene un lugar donde depositar lo que carga, ese psiquiatra tarde o temprano llega al mismo agujero negro que describía Elena, la paciente de la que les hablé antes, y cuando el médico llega al agujero negro, sus pacientes quedan solos. Esto no es una crítica, es una observación hecha con todo el respeto y toda la compasión del mundo, porque yo también he llegado al borde de ese agujero y sé lo que se siente cuando las herramientas que siempre funcionaron de repente no alcanzan. Permítame contarle algo muy personal, algo que no comparto frecuentemente porque toca una parte de mi vida que guardo con cuidado. Hace aproximadamente 12 años atravesé lo que solo puedo describir como una noche oscura del alma. El término viene de San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, y describe un estado espiritual específico. No es depresión clínica, aunque puede parecerse. No es crisis de fe en el sentido intelectual, aunque incluye duda. Es algo más profundo y más desorientador. Es la experiencia de que Dios ha guardado silencio, de que todo lo que antes daba sentido se ha vuelto opaco, de que uno sigue funcionando exteriormente mientras por dentro hay una oscuridad que no cede. En ese periodo yo seguía celebrando misa, seguía atendiendo a las personas que llegaban a mí en crisis, seguía escribiendo, enseñando, acompañando, pero por dentro había algo que se había apagado. Y lo más aterrador de esa experiencia no era la oscuridad en sí, era la incapacidad de nombrarla con las categorías que siempre había usado. Porque mis categorías espirituales me decían que eso era la noche oscura, un proceso de purificación. Pero había momentos en que me preguntaba con una honestidad que me costaba admitir, ¿y si simplemente estoy deprimido? ¿Y si lo que experimento no es espiritual, sino neurológico? Y aquí está lo más importante de esa experiencia y por qué la comparto con ustedes hoy. La respuesta no era o lo uno o lo otro, la respuesta era las dos cosas y hay que atender las dos. Hablé con un psiquiatra de confianza, un hombre de fe además, lo cual facilitó la conversación. Hicimos una evaluación honesta y la conclusión fue que había un componente de agotamiento crónico con manifestaciones somáticas que merecía atención clínica. Y simultáneamente había un proceso espiritual genuino que requería acompañamiento espiritual especializado. Atendí las dos dimensiones, con el mismo rigor, con la misma seriedad. Y las dos fueron necesarias. Ninguna hubiera sido suficiente sola. Eso es exactamente lo que quiero decirle hoy. No que la psiquiatría es incompleta y necesita ser reemplazada por la espiritualidad, sino que la persona humana es más grande que cualquier disciplina que intente comprenderla sola. Y que la humildad de reconocer eso no debilita a ninguna de las dos. Las fortalece a ambas. Pero ahora quiero llevarle a algo concreto. Porque todo lo que hemos discutido hasta aquí, la asedia, la guerra espiritual, la noche oscura, la integración podría quedarse en el nivel de lo interesante, de lo que se comenta en un congreso y luego se olvida. No quiero eso. Quiero hablarle de lo que usted puede hacer como psiquiatra, como ser humano, como alma que también necesita ser atendida a partir de hoy. Lo que viene a continuación podría ser la parte más práctica y más transformadora de todo lo que hemos compartido. No se vaya todavía. Existe un concepto en la tradición benedictina que lleva 15 siglos siendo practicado en los monasterios de Europa y que la psicología moderna ha redescubierto bajo nombres distintos. Se llama ora et labora.
ora y trabaja. Pero su significado más profundo no es simplemente combina la oración con la actividad. Es algo más radical. Es la convicción de que el trabajo sin oración destruye al trabajador y que la oración sin trabajo se convierte en evasión. Para el psiquiatra del siglo XXI, eso podría traducirse así: el trabajo clínico sin una vida interior que lo sostenga destruye al clínico. Y una vida interior sin el anclaje en la realidad concreta del sufrimiento humano se convierte en espiritualismo vacío. Usted necesita las dos cosas. Sus pacientes necesitan que usted tenga las dos cosas. ¿Qué significa concretamente tener una vida interior activa? No estoy hablando necesariamente de práctica religiosa en sentido confesional, aunque sí esa es su tradición, actívela. Estoy hablando de algo más fundamental, la práctica deliberada y regular de entrar en contacto con la dimensión más profunda de su propio ser, de hacer silencio, de escuchar, de no huir de las preguntas que no tienen respuesta fácil. La meditación en sus formas más genuinas hace eso, la contemplación cristiana hace eso, la práctica del musar en la tradición judía hace eso, el dhikr en la tradición sufí hace eso. Son cartógrafos distintos del mismo territorio interior. Y ese territorio, cuando se visita con regularidad, produce algo que la neurociencia ha comenzado a medir con bastante precisión. Mayor tolerancia a la incertidumbre, menor reactividad al estrés, mayor capacidad de presencia genuina con el otro, menor tendencia a la proyección y a la contratransferencia destructiva. En otras palabras, un psiquiatra con vida interior activa es un mejor psiquiatra, no solo una mejor persona, un mejor clínico. Eso no es teología, es neurofisiología. Aunque la teología lleva siglos diciéndolo, pero hay algo más que quiero decirle, algo que trasciende la utilidad clínica y toca algo más esencial. Usted, que dedica su vida a cuidar a almas enfermas, también es un alma. No solo un profesional, no solo un cerebro altamente entrenado, un alma, con sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias preguntas sin respuesta, su propio encuentro pendiente con la muerte. Y esa alma necesita ser cuidada, no como instrumento de trabajo, como fin en sí misma. Porque el día que usted llegue al final de su vida, y ese día llegará, para usted como para todos, no se va a preguntar cuántos papers publicó. No se va a preguntar cuántas camas tuvo su servicio, va a hacerse la misma pregunta que se hace todo ser humano en ese momento. ¿Fui amado? ¿Amé? ¿Tuvo sentido todo esto? Y esa pregunta, la pregunta más importante de la existencia humana, no tiene respuesta psiquiátrica, tiene respuesta espiritual. El Salmo 139 lo dice con una belleza que detiene el tiempo. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Hay alguien que le conoce completamente, no sus credenciales, no sus diagnósticos, a usted, al que hay debajo de todo lo demás. Y ese alguien no le va a pedir un informe de alta, le va a ofrecer descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. No dice, venid los que estéis equilibrados y productivos. Dice, los que estáis cargados. Y usted, que carga el peso del sufrimiento ajeno todos los días, usted califica perfectamente para esa invitación. Quiero terminar con algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos compartido hoy. La psiquiatría y la espiritualidad no son enemigas, son dos formas de amor al ser humano sufriente. Una lo ama con el bisturí de la ciencia, la otra lo ama con el abrazo del misterio. Y el ser humano sufriente necesita las dos. Usted que ha llegado hasta aquí, que ha tenido la generosidad y la apertura de escuchar a un sacerdote hablarle de cosas que no aparecen en sus protocolos clínicos, usted ya ha dado el primer paso hacia esa integración. El siguiente paso es más personal, es más silencioso.
Es entrar en el cuarto interior del que habla Jesús en Mateo 6, cerrar la puerta y permitirse, aunque sea por unos minutos, no ser el doctor, no ser experto, no ser el que sana, ser simplemente el que necesita ser sanado. Porque en ese lugar, en ese silencio, en esa vulnerabilidad,